Hola familias, he preparado este pequeño vídeo para poder acompañaros en el juego de pintar o en el acompañamiento del juego de pintar en vuestras casas con vuestras familias. Esta es la primera acción que os propongo para indagar un poco más sobre este juego. Luego tendremos el viernes un pequeño encuentro para poder compartir de forma presencial lo que os haya parecido este pequeño resumen, que aunque rápido, pues pone un poco las bases para empezar a hablar de ello. Pero también os propongo y os invito a que me podáis expresar o preguntar todo lo que necesitéis a partir de ahora con este o con otros, pero en concreto con este. Y también os invito a que en algún otro momento, con más tiempo, sigamos indagando con una práctica en un espacio, bien en Curucán o en el espacio de educación creadora que tenemos en Ecosomnis. Bueno, esto es parte de Curucán y vamos a empezar. ¿Cómo acompañar el juego de pintar en casa? ¿A nuestras pequeñas o criaturas o a los mayores? Vamos a hablar en todos los casos, pero nos vamos a centrar en los más pequeños de nuestro hogar. Pero vamos a empezar por hacer un análisis de algunos términos como punto de partida para que podamos hablar con el mismo código y podamos entendernos y saber exactamente a qué nos referimos. Bueno, los principios que nos llevan a hacer este juego o cualquier otro son siempre los mismos, ¿no? En Curucán creemos que es importante generar espacios en los que cada uno pueda ser uno mismo para que realmente nos cree riqueza a cada uno de nosotros y a el grupo. Siempre lo hacemos desde experiencias porque nos parece que es la mejor manera, pero partimos siempre de la información, información que ya existe, la información contrastada y que se identifica con nosotros. El segundo principio, desde luego, es poder jugar pero de una manera auténtica. Para ello tenemos que redefinir lo que significa ser uno mismo, redefinir qué es jugar y pensar cuáles son las condiciones para que esto se dé. Porque cuando decimos ser uno mismo y respetar lo que cada uno es, bueno, ahí podríamos entrar en muchos temas y especificar mucho más. Pero para no alargarnos demasiado, os voy a situar en lo que nosotros entendemos que es el juego. En Curucán nosotros pensamos que el juego es la manifestación de nuestra capacidad creadora, donde se pone de manifiesto la enorme capacidad del ser humano de interesarse por cosas con las que conecta emocionalmente, en las que emplea un esfuerzo tremendo. Para nosotros el juego no es algo lúdico, sino que es una expresión, una acción auténtica que viene desde dentro hacia afuera y que nos lleva realmente a poder realizar todos los aprendizajes que vamos necesitando. El juego siempre está conectado con la emoción. Si no hay emoción, si no sale de dentro, si no es auténtico, no es juego. El juego puede ser muchas cosas. No solamente se da en los más pequeños, aunque ellos todavía están menos
digamos, manipulados. Pero el juego puede ser desde hacer un castillo en la arena a inventar una obra de ingeniería de lo más complicada. Siempre que sea real y nuestro, puede convertirse realmente en eso, en el juego o la herramienta que nos lleve a crecer. La capacidad creadora es otra de los conceptos que se manejan muchísimo cuando hablamos sobre todo también del juego de pintar. Pero la capacidad creadora no es solo ni pintar, ni modelar, ni bailar o actividades artísticas, que muchas veces se queda ahí de forma pareja. La capacidad creadora se aplica también en la vida cotidiana y nos ayuda a resolver todo tipo de cuestiones, ya sean laborales, domésticas, sentimentales o emocionales. De hecho, cada vez que tenemos lo que podemos llamar a veces un problema, lo que buscamos es una solución. Eso hace que avancemos y esa solución no es posible si no tenemos la capacidad creadora, con la que, por cierto, todos nacemos. No perdemos jamás, pero sí que se tienen que dar las condiciones para que el ser humano las pueda desarrollar. Si nos centramos más en lo que estamos hablando, tenemos que redefinir entonces no solamente qué es el juego, qué es la expresión creadora, sino que es también el juego en concreto de pintar. Y aquí nos pueden surgir un montón de cuestiones. Pues para empezar, ¿qué es pintar, no? ¿O para qué pintamos? ¿Cómo se pinta? ¿Por qué es importante pintar? Porque sí es muy importante pintar. Que sepáis que es uno de los juegos básicos del ser humano. Es algo que surge y nace de manera natural. Todo el mundo, si en algún momento le dejamos en una charla o cuántas veces estudiando nos hemos aburrido y hemos tenido la oportunidad de tener un papel y un boli y sin querer y sin pensarlo nos hemos puesto a hacer trazos y a hacer dibujos. Aquí os quería de todas maneras leer algo del libro de Arno Stern, del dibujo infantil a la semiología de la expresión, cuando habla de la concepción del dibujo de los niños. Es lógico que los primeros en interesarse por los dibujos de los niños hayan malentendido su naturaleza. Este se refiere a los artistas y psiquiatras, y los que no pertenecían directamente a uno o a otro de estos ámbitos los tomaban a menudo como referencia. Se confundían porque creían que los niños hacían cosas graciosas, frutos de una imaginación y de una fantasía desbocada, antes de llegar a ser razonables y estériles. Sobre este postulado, cada uno de los autores han elaborado varias teorías. Algunos han dicho que hay que dejar a los más pequeños la libertad de cometer errores, es decir, las de proporciones y las representaciones irreales, errores encantadores en los más pequeños, pero intolerables a partir de una cierta edad. Esto nos lo han hecho creer durante todas las formaciones que hemos podido hacer o según hemos ido vivenciando cada uno en nuestros estudios, en nuestras casas, porque los libros de los primeros autores siempre han servido de referencia y se tiene la conciencia tranquila al continuar creyendo que la maravillosa fuente de inspiración se agota y que es necesario socorrer al niño despojado, enriqueciendo su fantasía y alimentando su creatividad. Esto es lo que hablábamos de la capacidad creadora y esto es lo que nos han hecho creer. Pero también tenemos que diferenciar y deciros que en la pintura hay dos tipos de juego: el juego de la expresión y el juego de la comunicación.
lo que Arno también llama como el trazo comunicación o el trazo expresión. El trazo expresión exige una preparación que aleje los hábitos e ideas de los que nadie en nuestra sociedad está exento. Y digo preparación, pero es un camino completamente natural. Basta iniciar el proceso. Hemos sido educados para ser razonables, decía Schiller. La razón es un testigo molesto durante el proceso poético. Por eso es necesario sobrepasar la razón para dejar que tenga lugar una huella de otra evidencia. Bueno, cuando hablamos de juego de expresión y de juego de comunicación, lo hacemos también para saber que cuando estamos ahora y cuando vayamos a continuar hablando de las condiciones y de cómo acompañar este juego, realmente estamos hablando del juego de la expresión, de lo que nace de dentro, algo que es necesario para nosotros y que no tenemos que mostrar ni tenemos que compartir con los demás. Eso no quiere decir que el juego de la comunicación vaya a dejar de darse, o sea, el juego que nosotros hacemos con el dibujo para mostrar algo, para hacer arte, para poder comunicar, como la palabra dice, algo. Pero es cierto que sin el juego de la expresión no se puede dar un auténtico juego el juego de pintar. Y hoy en día todos sabemos lo invadido que está. Es el juego más invadido por todas las imágenes que hay, por la televisión, los libros, incluso los cuentos. Cada vez es mucho más difícil poder hablar y contarnos historias de manera oral sin tener que ya definir una imagen para esas historias. Con lo cual, y cada vez el mercado está vendiendo muchos más productos para consumir, y cada vez se hace más difícil este juego de la expresión. En este juego del trazo o que se da el trazo de expresión, también hay que dejar algunos puntos importantes claros. Los trazos, y siempre además tengo que decir, no lo he dicho todavía, pero me estoy basando en todos los estudios que Arno Stern ha hecho sobre el dibujo. Él de manera científica ha podido verificar que los trazos que el niño dibuja no proceden del exterior, no los hace porque ve algo, porque ve y entonces transfiere lo que ha visto a la hoja, lo hace porque le sale, porque hay una conexión con lo que Arno define como memoria orgánica, o que como él dice también son el eco de nuestro programa genético, y no porque alguien nos dice que hagamos lo que está ahí fuera en ese momento en la realidad. Siempre se pone un ejemplo, bueno, o Arno habla en todo este proceso y explica cómo él en sus investigaciones se daba cuenta, ¿no?, que todos los niños pintan casas, todos los niños del mundo, pero todos pintan las mismas casas, más o menos. Quiero decir que cuando hacen una casa en inicio normalmente hacen un cuadrado, un triángulo y otro rectángulo que ponen de chimenea. Eso es lo que nosotros interpretamos como adultos. Pero lo cierto es que si todos los niños dibujan ese tipo de casa, no es porque vivan en ese tipo de casa, porque hay niños de las ciudades que viven en bloques, hay niños que viven en casas de paja, hay niños de muchos lugares del mundo que viven en casas totalmente diferentes. Por lo tanto, lo que están viendo no es lo que están reflejando en sus hojas. Es importante no someter entonces esta creatividad y la expresión a fórmulas artísticas y estéticas ajenas a nosotros, porque no es cierto realmente. Y si dejamos emerger esos trazos, nuestro crecimiento personal podrá realizarse. Por eso
nos parece importante hablar sobre este tema, porque como en el resto de temas o ámbitos o pedagogías con las que trabajamos y con las que nos inspiramos en Kurukan, tienen que ver con el respeto y con dar esa posibilidad y esas condiciones para el crecimiento personal. Perdonar. Bueno, entonces Arno Ester, después de realizar todo su trabajo científico, porque es durante un montón de años, definió lo que él consideró y nombró como la formulación, que es el conjunto de trazos y las leyes que lo rigen. Y creó realmente la ciencia, que es la semiología de la expresión, que estudia las características universales del hecho de trazar sin realizar ninguna interpretación. Con esto nos muestra que realmente es eso, es un código universal que todos tenemos y que todos lo vamos a llegar a realizar, seamos pequeños o seamos mayores, cada uno con su organización, con su tiempo, pero todos pasamos por esos códigos, con lo cual muchas de las interpretaciones que han hecho psicólogos o estudiosos o artistas sobre estos trazos no tienen ningún sentido, queda demostrado que no, que lo que son trazos universales y que están realmente, si les dejamos en nosotros, que los vamos configurando según vamos dejándonos expresar. Por lo tanto, lo que ya hemos dicho también es que el juego de pintar es un juego de trazo y de color. Esto es importante porque cuando estamos acompañando un juego sí que necesitamos saber qué es lo que están realizando para no confundir y no mezclar. Esto lo entenderéis más fácilmente cuando veamos qué materiales vamos a utilizar. Estamos muy acostumbrados, porque el mercado además así no lo vende, que cuantos más materiales tengamos y más herramientas diferentes, pues mejor nos va a salir el dibujo o la obra de arte, según los que lo estén planteando. Pero la verdad es que si lo que tenemos que jugar es a hacer trazos y jugar con los colores, nos podríamos confundir mucho si no tenemos una buena herramienta y la necesaria para hacer el trazo, que puede ser el boli o el pincel, y no lo mezclamos, por ejemplo, con rodillos, incluso con el cuerpo, que es otro juego del movimiento esencial, pero que no tiene nada que ver con el juego del trazo y el color. Por lo tanto, hay algunas cosas en esa formulación, además, que nos decía Arno, unas leyes que también son universales para todos, en las que hay cosas como que para evolucionar necesitamos repetir. Entonces, cuando vemos que los niños y las niñas repiten una y otra vez sus tipos de trazos, pues es simplemente porque están interiorizando, expresando lo que está en el interior y están repitiendo una y otra vez. De adultos estos elementos también se siguen manifestando, pero de manera diferente. Y además es que no, como cuando realmente ya se conecta con el juego, proviene de la memoria orgánica, esta conexión y esta expresión
es necesaria en todos los estados de nuestra vida. Además, la buena noticia es que como no la perdemos, siempre que se den las condiciones podemos conectarnos con ellas. Y esta necesidad no es de conexión, no es en un periodo limitado, sino que es una expresión que perdura y es necesaria en nosotros durante toda la vida. Por lo tanto, además, en esas leyes también dice que no existen las etapas de edad en la formulación. Otro dato que a veces nos confunde es que hay herramientas que nos crean particulares para los más pequeños porque niegan que tengan capacidad para manejar el instrumento más natural, que es el boli o un pincel. Pero sin embargo, uno de los avances más significativos del bebé en la motricidad fina es cuando logra usar los dedos a modo de pinza o tenazas con los dedos pulgar e índice. Y esto suele ser habitual entre los 12 meses y los 15. Ya sabéis que cada persona pues tenemos nuestro propio desarrollo, pero esto quiere decir que desde muy pequeños ya podemos agarrar un pincel o un bolígrafo y no tener que hacer herramientas extrañas para que pueda el niño o la niña pintar. Pero tenemos que decir también que las condiciones que vamos a ver no son un método, es lo que Arno nos ha transmitido y nos ha dejado es una manera de pensar y una manera de presentarnos y de acompañarnos ante nuestros niños y nuestras niñas o ante las personas que vayamos a estar acompañando. Por eso sí que es importante, como hemos dicho, identificar y definir el juego que vamos a hacer, en este caso el del juego de pintar, el trazo y el color, aprender a observar, lo que sí que os invito en todo momento y lo podemos compartir, como os he dicho, siempre que queráis, es observar, darles una hoja y un papel y observar qué es lo que hacen. Observar, solo observar, no hablar. Y bueno, os iréis dando cuenta de que si vamos revisando un poco y os apetece todos los elementos que va explicando Arno, que van apareciendo en ese código universal, pues los veréis también en vuestras pequeñas. Eso hará que limpiemos un poco la mirada y dejemos de hacer valoraciones, si es bonito, si es feo, si pinta bien, si pinta mal, qué es lo que ha hecho. Nos limpiará un poco de esa manera de acompañar este juego. También tenemos que tener en cuenta que no solo lo evidente es auténtica necesidad. Eso quiere decir que muchas veces nos podemos encontrar con que parece que no le gusta pintar, parece que no quiere realizar este juego, aun siendo uno de los juegos básicos y esenciales, pero es que no es lo evidente siempre lo que es necesario. Entonces tenemos que aprender a ver qué es lo que se necesita y qué está pasando para que puede que incluso no creamos que tengan un interés por este juego. Nuestra actuación realmente solo tiene que ser en el acompañamiento y en la creación de condiciones, nada más. Y lo que siempre tenemos que estar es ahí conscientes de lo que pasa y valorar nuestra intervención y ajustarla, nada más y nada menos. Así que vamos allá con las condiciones. ¿Qué condiciones son las que se tienen que dar para que se dé este juego de manera auténtica? Pues hay unas condiciones físicas de materiales y espacio, hay unas condiciones emocionales y hay unas condiciones de acompañamiento. Porque ¿en qué condiciones se da un juego de calidad? Y esto nos sirve para este juego o para cualquier otro.
Pero Arno esto es lo que definió, que condiciones, una vez que vio lo que ocurría con este juego y de dónde provenía, que no es de otro sitio que de nuestro interior, de nuestro ser, de nuestra memoria, desde que fuimos engendrados, pues la primera condición es que pueda jugar de manera auténtica, y para ello tiene que ser un espacio en el que no haya juicio. Esto es lo más difícil porque hay mucho juicio en nosotros y en los demás. La segunda condición es poder ser nosotros mismos. Para ello, lo que se crea en estos espacios es que, y en esto, por eso también nos parece tan importante en Kurukan, no ser un espacio solo de juego para pequeños, sino para toda la familia, es que los grupos sean heterogéneos. Porque lo que hay que buscar es un equilibrio entre lo colectivo y lo personal. No somos nada o no podemos demostrarnos que somos un ser independiente si no tenemos a los demás para poder saber que somos diferentes, porque entonces no lo podemos, digamos, comparar con nadie. Si estuviéramos solos en una habitación pintando, pues pintaríamos solos, está muy bien, pero lo que realmente nos muestra nuestra gran individualidad es que lo que pasa con los otros que vemos a nuestro alrededor no es lo mismo. Y la tercera condición para que sea un juego de calidad es que sea asistido, sea acompañado y se le dé presencia. Esta frase de Arno me parece fundamental porque lo que nos dice que es importante para su equilibrio que la persona tenga la posibilidad de escapar a la vigilancia de su razón para entregarse a un acto no intencional. Por eso es importante quitar todas esas presiones estéticas y de otro orden que nos separan realmente de la emoción, de lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces la razón y la intención, una intención de hacer un cuadro, de sacar algo bonito o útil, pues nos separa de lo realmente auténtico. Veremos el viernes lo de las condiciones, las pinturas y el papel. El papel normalmente se utilizan hojas de 50 por 70 para pintar porque es lo que nuestra visión, el alcance que tiene más o menos. Pero lo que sí que es importante, sobre todo también, podemos hacerlo en folios, es que tenga también una limitación. Este papel continuo que se pone así como en rollo y sin límite, pues no tiene mucho sentido porque es como que nosotros no estamos poniendo los límites realmente de lo que nosotros queremos crear, de lo que queremos expresar y lo que digamos que tiene que ocupar, lo que tiene que expresar. Entonces partimos de una unidad en la que nuestra visión alcanza, pero teniendo el suficiente espacio, y luego lo podemos ir aumentando, podemos ir añadiendo otra hoja y juntarlas para hacer el límite que nosotros necesitemos hacer. Pero también es importante que el papel no sea reutilizable, por dar un mensaje claro de que es un dibujo, o sea que el dibujo, el trazo que vamos a hacer es importante. Por eso nosotros también guardamos todos los dibujos que se hacen. Y con respecto a la pintura, en los primeros momentos lo más aconsejable es que utilicen el boli. Ya veremos que lo mejor es el boli Bic,
porque no se corre, porque no se despunta, porque se maneja bien y porque pinta en más direcciones mejor que los rotuladores, que se despuntan, luego ya no pintan bien. Y cuando hacemos con un elemento como el bolígrafo, realmente estamos jugando con el trazo y no con el color. Y en un inicio lo que interesa es el trazo, porque es mucho más, porque vamos adquiriendo esa motricidad que necesitamos. Para luego pasar a las pinturas, a los colores, en las que el pincel pues entra a formar parte del juego como elemento para recoger y mover la pintura, y la pintura, que también hablaremos de ella porque es importante también que sea una pintura de calidad y que creemos realmente posibilidades de color donde las mezclas sean también lo suficientemente de calidad. Pero también están las condiciones físicas. Es importante crear el espacio físico y el tiempo en el que realmente vamos a realizar ese juego. Entonces, bueno, podemos ver cómo lo podemos hacer cada uno en casa, en qué sitio es el más adecuado, pero hay que tener en cuenta y en qué momento, para que realmente pueda haber concentración y no haya dispersión. Fijaros que en la sala que tenemos con las indicaciones de Arno, es una sala en la que la parte individual y la parte colectiva están totalmente integradas. La mesa paleta, que es lo que está en el centro, es donde todo el mundo se encuentra, es la parte social, la que se comparte, donde vemos a los unos y a los otros. Y nuestra hoja es la parte individual. Nuestra hoja o hojas, porque como veis cada uno, pues eso puede partir de una unidad, por decirlo de alguna manera, o ir aumentándola. Pero esto en casa también lo podemos hacer sin tener la mesa paleta y sin tener una sala y sin tener un grupo, porque en sí mismo la familia ya podemos ser un grupo. Entonces esto también lo vamos a ver. Y luego las condiciones de acompañamiento, claro, la asistencia que le vamos a dar, cómo vamos a pensar eso, quién va a pintar, cómo vamos a pintar, cómo vamos a dar un ambiente realmente en el que nos dé placer, ¿no? Estar, no sea agradable. Por eso es importante crear ese tiempo para pintar. Y luego, bueno, pues con esto no quiero alargarme mucho más para que os lo podáis escuchar por lo menos. Pero bueno, podemos hablar ya el viernes de estar presente acompañando el juego, que es muy importante, ¿no? Cómo cuidamos al otro de sus necesidades, qué cosas nos pueden ayudar a aprender a no juzgar, que es importante como en todos los juegos, pero en este también, claro, el espacio para explorar, para experimentar y decidir y no robarle nosotros descubrimientos, ¿no? Confiar en sus posibilidades y las capacidades, guiar sin dirigir. Bueno, esto no tanto en... podemos hablar a qué me refiero exactamente cuando digo esto y a qué considero yo que se le pueden ser propuestas, ¿no? Y no dirigidas. Nosotros como acompañantes les tenemos que dar seguridad y los límites son importantes para ello. Entonces, lo que tenemos que facilitar son todas las condiciones físicas que hemos hablado y las condiciones emocionales, el acompañamiento. Siempre tenemos que observar, escuchar, tomar conciencia, pivotar, porque no hay un método, es como un bucle, ¿no? Observamos, escuchamos,
tomamos conciencia de lo que pasa, decidimos, actuamos, volvemos a observar. Esto nos puede hacer que tengamos que realizar cambios, pero en ese proceso constante es en el que estamos. Tener conocimiento del juego y del proceso del desarrollo del jugador es muy importante. Es muy importante saber sobre este juego de pintar, todo lo que en este caso Arno ya nos ha transmitido, nos ha compartido, pero desde luego también conocer a quién estamos acompañando. Así que bueno, ser auténticos y en búsqueda continua de nuestra propia autonomía es uno de los objetivos también que tenemos. Nos vemos el viernes con todas las cuestiones que queráis compartir y, como os he dicho al principio, con mi invitación a que podamos hablar y compartir siempre que queráis de lo que está pasando en vuestras casas. Y de los que estamos en Curucán, ya que tenemos estos espacios, pues también lo compartimos desde aquí, desde la experiencia que estamos teniendo. Un besito.